Vamos a hablar hoy de la distinción entre epistemología y gnoseología. Son dos expresiones pues, que están muy entremezcladas, muy entretejidas y que muchas veces se sustituyen una por la otra. Es decir, muchas veces no se sabe muy bien qué se quiere decir y da lo mismo en muchos contextos, ¿no? Sin embargo, hay una distinción bastante clara que se puede rastrear en sus orígenes y luego una distinción ya explícitamente hecha por la teoría categorial. Claro, esta distinción depende enteramente de lo que se entienda por ciencia, por conocimiento, por sujeto, por objeto, etc. Bien, la expresión epistemología, el nombre epistemología, pues es una palabra acuñada para designar lo que hacia los años 30, en 1830, Reinhold, hijo, llamó teoría del conocimiento, Erkenntnistheorie. Teoría del conocimiento que en el caso de Reinhold parece que estaba destinada a indicar la teoría del conocimiento de Kant, concretamente, pero que después, más ampliamente, según información de Cassirer, fue Scheler, el famoso historiador, hacia los años 60, más o menos, quien utilizó la palabra teoría del conocimiento como denominación general de una disciplina, al margen de Kant. Y de hecho, epistemología efectivamente sugiere una disciplina científica cerrada por el logos, ¿verdad? Igual que biología o que geología, sugiere la realidad de una disciplina que es totalmente ambigua, discutible, porque no sabe muy bien de qué trata esta disciplina, cuál es su contenido, y si no es más bien la denominación de una teoría de teorías posibles, de carácter generalmente filosófico, donde se habla del idealismo, del realismo, del pragmatismo, etc., pero que no es propiamente una teoría, propiamente, sino que son un conjunto de teorías polémicamente entretejidas. Lo que pasa con bioética, por ejemplo. Entonces, la idea que más o menos vamos a presentar aquí es que el concepto de epistemología o teoría del conocimiento en general pues es sobre todo y fundamentalmente una disciplina de carácter psicológico. Es decir, el conocimiento afecta al sujeto, a un sujeto, animal o hombre, ¿no? Y entonces la teoría del conocimiento pues es teoría del conocimiento, de una teoría de un sujeto. Y esto lo acredita pues muchos contextos muy acreditados, pues, por ejemplo el psicoanálisis epistemológico de Bachelard, o bien sobre todo la epistemología genética de Piaget, que es psicología evolutiva, o bien pues la teoría evolutiva del conocimiento de Faulkner y otros muchos, ¿verdad?, en donde se pretende hacer una exposición evolutiva, animal y humana, del conocimiento, como una función del organismo viviente, ¿no?, dotado de sistema nervioso, etc. De manera que la conexión entre la epistemología y la psicología del conocimiento está muy arraigada. Ahora, la gnoseología, designamos por gnoseología la teoría de la ciencia, con lo cual tampoco decimos gran cosa, puesto que para quienes presuponen que la ciencia es un conocimiento, pues entonces la teoría de la ciencia sería teoría del conocimiento científico, y por consiguiente la gnoseología parece un capítulo de la epistemología, puesto que si la epistemología es la teoría del conocimiento en general, pues la teoría del conocimiento científico será un capítulo de la epistemología. Esto demuestra que la cuestión es de fondo, puesto que está en función de lo que se entienda por ciencia y por conocimiento. Si el conocimiento se entiende por conocimiento, el conocimiento verdadero, pues entonces naturalmente la epistemología tiene que ver con el conocimiento verdadero, no solamente con el conocimiento psicológico, con lo que llamamos conocimiento psicológico, sino con el conocimiento que sea verdadero, es decir, que introduce un concepto de verdad que en principio la psicología, incluso la psicología cognitiva, deja entre paréntesis o pone entre paréntesis. Entonces, la razón de la distinción fundamental que hacemos entre gnoseología y epistemología
reside en esto, en la teoría del cierre categorial. La consideración de la ciencia como siendo no un conocimiento originariamente, no es un conocimiento, sino que es otra cosa. La ciencia, entonces, no sería un conocimiento, sino una construcción o una transformación históricamente dada que tiene unas características especialísimas en la que consiste no propiamente en representar al mundo con verdad o con falsedad, sino de algún modo en intervenir en el mundo e incorporar el propio mundo, o la parte del mundo que sea, en la propia ciencia. El criterio, o un test, si se quiere, más claro para distinguir cuando una teoría del conocimiento o de la ciencia es noseológica o es epistemológica, es este. Quienes interpretan los aparatos de la ciencia, pues como instrumentos para ampliar los sentidos del hombre, ¿verdad? Como por ejemplo Bernal lo dice en su historia de la ciencia, el telescopio amplió los órganos de los sentidos. Naturalmente este está interpretando a la ciencia desde el punto de vista epistemológico, la ciencia como conocimiento, porque supone que el telescopio amplía, es como un ojo ampliado, lo cual desde el punto de vista de la teoría del cierre es absurdo, porque no amplía el telescopio o el microscopio, no es un ojo, sino que es una forma de obtener fenómenos que se comparan con otros fenómenos vistos por el ojo, y entonces el telescopio es más bien un operador que transforma unos fenómenos en otros, y entonces no hay aquí propiamente conocimiento, sino que es otra operación diferente. Y entonces la teoría de la noseología tiene por objeto una ciencia, pero un tipo de ciencia que ya no es propiamente una ciencia meramente especulativa o imaginativa o una construcción interna, ¿verdad?, sino que es una ciencia, la ciencia moderna, en la medida en que está incorporada a una tecnología que a su vez fue el origen de la ciencia, es decir, la primera sección de ciencia como saber hacer, y por tanto que está enteramente implicada con la realidad del mundo, y en donde el sujeto precisamente queda eliminado, queda segregado por abstracción, puesto que la ciencia, por lo menos las ciencias más genuinas o plenas, implica la segregación del sujeto, las ciencias alfa-operatorias. En definitiva, la noseología como teoría de la ciencia, la teoría del cierre, no es psicología, aunque incluye, por supuesto, incluye la psicología en todo lo que tiene que ver con las operaciones y otras muchas cosas, pero sin embargo termina segregando al sujeto, y de ahí la famosa distinción que hacemos entre doctrinas alfa-operatorias y beta-operatorias, según que el sujeto quede o no segregado, o en la medida en que quede segregado, y por tanto la teoría de la ciencia no es sencillamente epistemología.